Bueno, buenas noches, yo soy Fede Yo acá, Kime. y estamos otra vez en Viernes de lo Extraño. Hoy un tema especial, es un especial en realidad. Vengo dando esta noticia hace rato, pero di como muy poco información, entonces decidí recapitular todo, recolectar toda la info, así ya nos metemos de lleno en el tema. Antes quiero decir que nos sigan en redes, tenemos un Instagram Viernes de lo Extraño, Viernes de LE. Ahí me pueden escribir, me pueden sugerir temas, me pueden contar sus experiencias paranormales, extrañas, insólitas, todo lo que quieran contar. También pueden escribirle a Quimeralas a sus redes. Y bueno, cada viernes también estamos subiendo los programas ya grabados, porque acá esto lo hacemos en vivo, y lo grabamos en vivo y en directo en el canal de Twitch de Quimeralas. Así que si querés venir al vivo también, podés hacerlo los viernes después de las 11, sobre las 11 de la noche. Y también podés contarnos en vivo tus experiencias acá en el Discord. Así que te animo a que te animes. Bueno, Belu, tenemos una historia ya, ni bien empezar. Bueno, voy a leer lo de Candy, que nos cuenta. Mira, soy bastante escéptica, pero una vez iba en la ruta de noche de chiquita y vi como luces o como destellos y le dije a mi mamá, tené cuidado, y justo venía una vuelta en U en la ruta y se estaban cruzando dos autos y mi mamá tiró el auto hacia la banquina y por suerte no nos pasó nada. A los minutos me dice, Cande, ¿qué viste? O sea, previamente no se veía nada en la ruta porque estaba súper oscuro. Fue como si hubiera tenido un presentimiento. O sea que podemos decir que tuvo una premonición, básicamente. Así Algo parece. o alguien le avisó previamente con esa visión de las luces. Interesante. Dice que sí, desde chiquita decían que era así, de tener presentimientos. Ok, ok. Bueno, si tenés más historias así, las podés ir contando. Nosotros vamos frenando y te leemos tranqui. Belu te lee, que ese es el chat de su jurisdicción. Sí, acá no hagamos Bueno, el pelea de tema de hoy. límites. Ah. Sí, pero igual los animo que vengan al chat, al vivo, que se pone bueno por ahí el tema de analizar o discutir algún tema. Bueno, el tema de hoy son los objetos interestelares. ¿Por qué traje este tema? Es por el Atlas, básicamente, el 3I Atlas. El objeto interestelar que en este momento está atravesando el sistema solar viene con muchas incógnitas, mucho científico en desacuerdo, y están saliendo muchas noticias de estas semanas con diferentes temas que son muy extraños y ya van a ver por qué. Pero bueno, empecemos por el primero que se descubrió o que se analizó, porque yo calculo que objetos interestelares hay cada tantos años, pero bueno, el primero que se detectó fue el caso del Oumuamua, ¿se acuerdan? En 2017. El 19 de octubre de 2017, los astrónomos del observatorio Alecala de Hawái detectaron un objeto extraño con el telescopio Pan-STARRS S1. Lo nombraron 1I, la I es por interestelar, 1 porque es el primero que detecta la humanidad, digamos, 2017, U1, aunque pronto recibió el nombre hawaiano Oumuamua, que significa explorador. Desde el inicio quedó claro que no se trataba de un cometa ni de un asteroide común. Su trayectoria era hiperbólica, es decir, no estaba ligado gravitacionalmente al Sol, sino que venía del espacio interestelar y seguía su camino hacia otro lugar de la galaxia. Era el primer objeto interestelar jamás confirmado. O sea, resumiendo, el objeto interestelar es algo que no está ligado al sistema solar, o sea, no está atrapado en la órbita solar. ¿Qué quiere decir? Que va de paso, o sea, va a pasar una sola vez en toda su historia y no vuelve nunca más. Son objetos que obviamente pueden venir hasta fuera de la Vía Láctea, o sea, son objetos que van casi en línea recta, solamente modificándose gravitacionalmente por objetos más grandes, soles, pueden ser planetas muy grandes, y hasta algunos, gracias a los gases que despegan, hacen como un tipo de efecto cohete, hacen como un efecto soda, y eso hace como un empuje que va modificando su trayectoria. Pero generalmente van casi en línea recta, básicamente, o muy, con ángulos muy abiertos. ¿Qué lo hacía tan extraño a este primer objeto que se visualizó que venía de otro lado? Bueno, las observaciones sugirieron que Oumuamua tenía una forma extremadamente alargada. Algunas estimaciones hablaban de un cuerpo de hasta 400 metros de largo por 40 de ancho. Era como un puro, como un habano. Otros cálculos recientes proponen que quizás era más bien aplanado, como un panqueque cósmico. Oumuamua no rotaba de forma simple, como lo hace la mayoría de los asteroides. ¿Vieron esa? Como que va libre. Tenía un movimiento de tumbling, una rotación caótica en varios ejes. Cuando pasó cerca del Sol,
se detectó que aceleraba más de lo esperado por la simple gravedad. Normalmente, los cometas expulsan gases al calentarse, lo que puede explicarse ese impulso extra. Pero en Oumuamua no se detectaron colas de gas ni polvo. Era un cuerpo que se movía como si algo lo empujara, pero sin mostrar nada que lo explicara. Era como si tuviera una aceleración hasta artificial, si se podía decir, porque se llegó a barajar esa posibilidad. El objeto reflejaba la luz de una forma rojiza, similar a cuerpos helados del sistema solar exterior. Esto sugería que estaba cubierto por compuestos orgánicos procesados por la radiación interestelar. Pero ¿qué teorías hay sobre este objeto? Porque no es una simple roca en el espacio. Podría ser un pedazo de roca o hielo expulsado de otro sistema estelar hace millones de años. Tal vez expulsaba hidrógeno o algún gas difícil de detectar, lo que explicaría la aceleración. Algunos científicos sugirieron que era como un bloque de hielo de hidrógeno, que se evaporaba sin dejar rastros visibles. Otros piensan que era un fragmento sólido de un cuerpo destrozado por las mareas gravitacionales de su estrella madre. Pero la hipótesis más polémica la dio el astrofísico Avi Loeb, del cual les voy a hablar más adelante con el objeto Atlas. Propuso una idea mucho más arriesgada. Oumuamua podría ser una nave o una sonda interestelar artificial. Su forma tan delgada podría recordarnos a una vela solar diseñada para aprovechar la luz estelar como impulso. Su aceleración anómala sin cola de gas sería coherente con esta posibilidad. Loeb incluso llegó a decir que era el primer signo de tecnología extraterrestre que detectamos en nuestro sistema solar. O sea, llegó, ya decía que nos venían a invadir básicamente. Aunque la mayoría de la comunidad científica rechazó esta interpretación, su propuesta abrió un intenso debate y renovó el interés en la búsqueda de vida inteligente. Oumuamua pasó rápidamente. El 9 de septiembre de 2017 tuvo su máxima aproximación al Sol, el perihelio. El 14 de octubre pasó unos 24 millones de kilómetros de la Tierra. Hoy ya se aleja hacia la constelación de Pegaso y no volverá jamás. Este objeto fue el primero que se pudo detectar que venía de otra constelación, digamos, algo interestelar. Este es el primero. Pero después hubo otro, que de hecho este caso de Oumuamua hasta el día de hoy se sigue investigando porque no se comportaba como ningún objeto conocido. O sea, era una roca que no desprendía gas, pero sin embargo aceleraba solo. La forma era totalmente extraña, la composición era totalmente extraña, así que ¿habrá sido una sonda extraterrestre? No lo sabemos. Bueno, el segundo caso de cometa interestelar que se descubrió también fue hace poco, fue el 29 de agosto de 2019. Un astrónomo aficionado ucraniano, Gennady Borisov, estaba observando el cielo desde su propio observatorio en Crimea. Usaba un telescopio construido por él mismo y lo que descubrió esa madrugada lo convertiría en el protagonista de la astronomía moderna. Un objeto con trayectoria y velocidad que no correspondían a nada conocido del sistema solar. Los primeros cálculos orbitales confirmaron la sospecha. Se trataba de un objeto interestelar, es decir, un visitante proveniente de fuera de nuestro sistema. Fue oficialmente designado como 2I Borisov, o sea, el 2 es por segundo objeto descubierto interestelar, la I por interestelar y Borisov por su nombre, convirtiéndose en el segundo objeto interestelar confirmado. A diferencia de Oumuamua, que fue enigmático porque no mostró cola visible, Borisov sí se comportó como un cometa clásico. Exhibió una coma de gas. La coma es el gas que lo rodea, o sea, se ve como una nube borrosa alrededor del objeto, eso se le llama coma, y polvo muy clara. Llegó a medir más de 100.000 kilómetros de diámetro en su halo de gas, aunque el núcleo se estima de apenas 0,4 a 1 kilómetro. Su velocidad hiperbólica era de más de 30 kilómetros por segundo respecto al Sol, demasiado rápida como para haber estado ligado gravitacionalmente a nuestra estrella. La inclinación de su órbita era de casi 45 grados, lo que lo hacía aún más evidente como visitante interestelar. Borisov entró al sistema solar desde la dirección de la constelación Casiopea. Su punto más cercano al Sol ocurrió el 8 de diciembre de 2019, a unas 2 unidades astronómicas, o sea, el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. Nunca se acercó a nuestro planeta, lo que dificultó una observación de altísima resolución, pero fue suficiente para estudiarlo con los telescopios más potentes del mundo. Telescopios como el Hubble, el VLT en Chile y el ALMA en Atacama, y el observatorio Keck en Hawái lograron espectros de Borisov. Los resultados fueron sorprendentes. Se detectó agua, cianuro y monóxido de carbono en grandes cantidades. El monóxido de carbono era mucho más abundante que en la mayoría de los cometas del sistema solar, lo que indicó que Borisov se formó en una región extremadamente fría de su sistema natal, probablemente en las afueras de su estrella, a gran distancia donde solo hielos muy volátiles pueden condensarse. Su composición confirmó que los procesos químicos que forman cometas en otros sistemas son similares a los nuestros.
lo cual refuerza la idea de que la formación planetaria es un fenómeno universal. O sea, los planetas se forman igual acá que del otro lado del universo. En marzo del 2020, apenas unos meses después de su perihelio, los astrónomos notaron que Borisov comenzó a fragmentarse. El Hubble registró cómo el núcleo se partía en varios pedazos, liberando aún más polvo y gas. Para abril de ese año, el cometa ya estaba prácticamente destruido. El caso Borisov marcó varios hitos. Fue el primer cometa interestelar claramente identificado y estudiado en detalle, o sea, no tenía nada anómalo. Mostró que los bloques de construcción de otros sistemas planetarios son parecidos a los nuestros, lo que abre la puerta a la idea de que la vida podría surgir bajo condiciones similares en distintas partes de la galaxia. Vamos a hablar en próximos episodios sobre cómo se formó la vida, de dónde viene, que básicamente no se sabe, pero vamos a hablar de las teorías que hay. Confirmó que nuestro sistema solar no está aislado, sino que recibe visitas de fragmentos de otros sistemas. Porque hay una teoría que dice que el sistema solar está como en una burbuja cósmica, como que nada entra, nada sale. Es una teoría, no sé, rara. Este es el segundo objeto que se encontró. Yo quiero ponerlos en contexto porque del que yo les quiero hablar es del objeto 3I/Atlas, que es el que nos interesa. Yo les estuve hablando de este objeto con las noticias semanales, no sé si se acuerdan 2 o 3 veces, pero les di datos muy cortos. Entonces vamos a hablar de lleno de este objeto que está sorprendiendo. La verdad que está sorprendiendo y vamos a ver ahora a fines de octubre de 2025 qué es. ¿Qué nos depara con este objeto cuando se acerque a la Tierra y veamos realmente de qué está hecho? Si es que nos vienen a invadir, si es que es una simple roca, una sonda espacial extraterrestre, no sé. Era el 1 de julio de 2025, cuando el telescopio Atlas, ubicado en Chile, detectó por primera vez un punto brillante en el cielo que no coincidía con ningún objeto catalogado. Ese mismo día los astrónomos de todo el mundo despertaron la curiosidad. Este punto no era una estrella, no era un asteroide conocido, era algo más. Tras alertar al Minor Planet Center, el organismo que reúne observaciones de objetos menores, se comenzaron a recopilar los datos previos. Los investigadores buscaron en archivos antiguos imágenes del telescopio Atlas de días anteriores, o sea, hicieron un recopilatorio de lo que captaron el Atlas y otros observatorios días anteriores para ver si se veía. Y encontraron que aquel objeto había sido observado el 14 de junio de 2025, aunque nadie lo había catalogado en ese momento. Con esas observaciones extendidas pudieron trazar una trayectoria preliminar, pero lo que vino después los dejó perplejo. La trayectoria no era elíptica, no era parabólica, sino que era hiperbólica. Una órbita hiperbólica significa que el objeto no está ligado al Sol, que proviene del espacio exterior, que está de paso básicamente. 3I Atlas vino de las profundidades de la Vía Láctea, aproximándose desde la región de la constelación de Sagitario. En su avance acelerado cruzó la periferia del sistema planetario. Se estimó que su punto más cercano al Sol ocurrirá alrededor del 30 de octubre de 2025, a unas 1.4 unidades astronómicas, es decir, un poco más allá de la órbita de Marte. De hecho, la trayectoria que está teniendo es muy extraña porque pareciera como que no quiere ser visto desde la Tierra cuando pase cerca. O sea, justo cuando va a pasar cerca de la Tierra, nos va a tapar Marte y nos va a tapar también lo que es el brillo de Júpiter atrás. O sea, como que eligió justo ese momento, no sé. Es una coincidencia muy extraña. Durante su trayectoria no se espera que se acerque peligrosamente a la Tierra. La mínima distancia proyectada es de 1.8 unidades astronómicas, lo cual lo mantiene cómodo lejos de colisiones. Luego de pasar por nuestro vecindario, continuará su fuga hacia el espacio interestelar y en marzo de 2026 cruzará aproximadamente la órbita de Júpiter, lo que podría ofrecer oportunidades observacionales interesantes. En Júpiter hay una sonda, que no me acuerdo cómo se llama, que cuando pase por ahí la pueden desviar y observar mejor el objeto, así que también vamos a tener buenas observaciones. Acá Sí, Fer sí, sí, pregunta, sí. Fede, supongamos que es una nave. ¿Existe algún protocolo para dar aviso? Creo que hay protocolos en Estados Unidos de estas emergencias así raras, pero no te sabría decir. De hecho, se había hecho famoso yo no sé si se acuerdan esas jodas, esas bromas que se hacían en Estados Unidos que a los padres les prendían el televisor con un video de alerta, alerta, estamos siendo invadidos, cosas así. Así que debe haber algún protocolo.
Yo calculo que sí. Pero bueno, por ahora es catalogado como un cometa, así que si nos vienen a invadir, nos va a agarrar de sorpresita nomás. Vamos a ver, ¿estaremos ante el primer contacto extraterrestre realmente? ¿O Oumuamua habrá sido el primer contacto que no nos dimos cuenta? Porque capaz que Oumuamua fue una sonda para ver realmente qué planeta podrían habitar en el sistema solar y ahora realmente dijeron, uy, la Tierra está apta para vivir y ahora se vienen en Atlas. Porque dicen que es tan grande que puede traer una civilización adentro. Bueno, sigo. En el momento de su descubrimiento, 3I Atlas iba viajando a unos 61 kilómetros por segundo. Es una velocidad altísima, típica de objetos interestelares que surfean entre sistemas. Un dato intrigante en su inclinación orbital, tiene una inclinación retrógradamente baja, lo que significa que orbita en sentido opuesto al movimiento mayoritario de los planetas del sistema solar. Esa característica lo hace especialmente sigiloso en su acercamiento y salida, y ha sido uno de los puntos usados por quienes proponen las hipótesis más exóticas: es un objeto extraterrestre. Observar un objeto tan lejano moviéndose rápido y envuelto en polvo no es tarea fácil. Sin embargo, los telescopios especiales como el Hubble y terrestres han logrado captar varias pistas interesantes. En las imágenes más detalladas del Hubble se ha estimado que el núcleo del cometa tiene un diámetro que no puede ser menor de 440 metros. O sea, el núcleo es algo gigante, pero podría extenderse hasta 5,6 kilómetros. Es una horquilla ampliamente justa porque la claridad de las imágenes es polvo y la coma dificultan distinguir su estructura exacta. O sea, tiene una nube de polvo tan densa alrededor y tan confusa de qué es, que no se sabe bien el tamaño del objeto ni su núcleo. Algunas estimaciones mediáticas, aún más audaces, lo han elevado a 11,2 kilómetros de diámetro, aunque esa cifra no está confirmada científicamente. Su actividad cometaria es visible, tiene coma, que es la envoltura de polvo y gas, y una cola. Pero más que eso, se ha detectado emisiones de agua mediante detección de radicales usando el observatorio Swift. Se ha encontrado agua en su coma, que indica sublimación. La tasa estimada es de 1,35 por 10 a la 27 moléculas de agua por segundo. Miren qué dato les doy, ¿eh? Esa producción sugiere que un porcentaje bastante alto de la superficie podría estar activo, si es que el núcleo tiene un tamaño cercano al extremo mayor estimado. Eso es más del promedio para muchos cometas del sistema solar. Además, los estudios muestran que hay granos helados grandes en la coma, lo que sugiere que parte del agua liberada podría venir de esos granos que luego se calientan y subliman, o sea que se larga un chorro. En algunos casos, la omisión de agua se detectó antes que la emisión de CN, algo no habitual en cometas conocidos. Esto sugiere que la mezcla de volátiles o la estructura física del objeto podría diferir significativamente de lo que vemos en cometas normales. Sumado a ello, los primeros espectros infrarrojos y de otros telescopios apuntan a que el objeto podría contener una proporción elevada de dióxido de carbono respecto al agua, un rasgo inusual si lo comparamos con cometas del sistema solar. Y acá entra nuestro amigo Avi Loeb, que es un científico de Harvard. O sea, el científico de Harvard está diciendo que es posiblemente una nave extraterrestre, no lo está diciendo Pedro de la esquina. Y yo ahora les separé la investigación completa de Avi Loeb. Y la verdad que su teoría es tremenda. Si se llega a cumplir, estamos ante el primer contacto extraterrestre. Así que váyanse preparando. Cuando el objeto interestelar Atlas fue detectado en julio de 2025, casi todos los astrónomos lo clasificaron rápido como un simple cometa. Pero Avi Loeb, y una de las voces más polémicas de la astronomía contemporánea, no tardó en levantar la mano y decir: esperen un momento, aquí hay algo que no encaja para nada. Loeb venía con una historia cargada. Ya en 2017 había defendido la idea de que Oumuamua podía no ser un simple objeto natural, sino un artefacto tecnológico interestelar. Y con 31 Atlas repitió la jugada. No lo afirmó con verdad, pero sí con hipótesis que merecen investigarse a fondo. Loeb basó su investigación en 3 grandes anomalías que, según él, hacen que 3I Atlas no se ajuste del todo a lo que esperamos de un cometa interestelar común. Como venía diciendo, es el objeto más extraño que se ha estudiado o que se está estudiando. Según las primeras estimaciones fotométricas, el brillo del objeto sugería que el núcleo no era mucho más grande y masivo de lo normal para este tipo de visitantes. Pero para Loeb, la clave está en que este tamaño implica que no hablamos de una simple roca helada, sino de algo con propiedades
propiedades físicas inusuales, quizás con una densidad muy alta. Él en un momento explica que ¿vieron cuando yo les expliqué que los cometas generalmente, o estos objetos, liberan como chorros de gas cuando se van acercando al Sol, como que tiran sifonazos, y esos sifonazos o cohetazos hacen que el objeto se vaya desviando o se corra, tenga como movimientos? Bueno, este objeto prácticamente va recto, no tiene movimientos. Eso quiere decir que su núcleo es demasiado denso o el objeto es muy pesado y grande. Acá dice Laila, 30 años escuchando que llegan los extraterrestres, y el fin del mundo, y el anticristo. Y bueno, cositas. Su equipo recalcó que si la coma que vemos no es tan densa como se pensaba, entonces el brillo tendría que provenir de un objeto sólido y enorme. O sea, él ya está directamente diciendo que es un objeto metálico aparte. Un cometa activo suele mostrar pequeños desvíos, como les comenté hace un rato, en su órbita, debido al empuje de los gases que libera cuando se calienta. En el caso de Atlas, Loeb señaló que no se detectan esas aceleraciones en la magnitud esperada. Según él, esa ausencia implica que el objeto podría ser demasiado denso para ser explicado como un cometa helado típico. Es como yo le decía, no, va derecho, no, nada lo afecta. Este mismo razonamiento fue el que aplicó en 2017 con Oumuamua, donde dijo que el objeto no se comportaba como los cometas conocidos. Aunque sí se detectaron volátiles como agua y CO, Loeb remarcó que la composición no era del todo consistente, faltaban algunas moléculas habituales y la coma mostraba variaciones de color extraña. En algunos momentos el objeto presentó una tonalidad verdosa, que de hecho hace unos días cambió a verdosa porque era rojiza cuando recién la detectaron. Y unos astrónomos aficionados en Rusia, creo, le hicieron como una foto y salió con un tono verdoso. Así que como que cambió el color, pero no lo dijeron oficialmente. Ojo, esto no lo están diciendo oficialmente. Pero el objeto cambió de color. Pero Loeb argumentó que las proporciones parecían diferentes a lo esperado. ¿Qué hipótesis nos presenta este buen hombre? La explicación natural pero inusual es que Atlas sea un tipo de cuerpo interestelar que todavía no conocemos, con una composición o densidad extremadamente rara. La explicación tecnológica es que estamos viendo algo fabricado por otra civilización, una especie de sonda, nave o fragmento de tecnología que viaja por el espacio. Loeb no afirma directamente que sea una nave, pero insiste en que mientras no podamos descartarlo con datos sólidos, la hipótesis tecnológica debe estar sobre la mesa, o sea, la hipótesis extraterrestre. Para él, ignorar esa posibilidad es una falla metodológica, porque la ciencia se basa en explorar todas las opciones, incluso las incómodas. Y hay un detalle que salió esta semana que en realidad no la iba a contar como noticia de la semana, pero dije, no, esto ya está escalando mucho. Y es la coincidencia que tiene Atlas con la señal WOW. Ahora les explico qué es la señal WOW. Para entender por qué Avi Loeb relaciona el paso del Atlas con la famosa señal WOW, hay que viajar primero a 1977. La noche del 15 de agosto de ese año, el radiotelescopio Big Air de la Universidad Estatal de Ohio estaba apuntando a la constelación de Sagitario, escaneando el cielo con la frecuencia 1420 MHz, la línea de emisión natural del hidrógeno, la frecuencia que muchos científicos consideran un canal universal de comunicación cósmica. De repente, las computadoras registraron un pico enorme de señal, 72 segundos de intensidad creciente y decreciente, exactamente lo que se esperaría de una fuente que pasara por el haz fijo del telescopio. Era tan claro que el astrónomo Jerry Henman lo marcó en la impresión de computadora con un círculo rojo y escribió al costado la palabra WOW. Nunca más volvió a repetirse, no hubo interferencias identificables, ni satélites, ni explicaciones definitivas. Hasta hoy sigue siendo el candidato más fuerte a una señal de radio inteligente captada desde el espacio. Casi 50 años después, cuando Loeb y su equipo analizaron la trayectoria del Atlas, notaron algo intrigante. El objeto viene aproximadamente desde la misma región del cielo donde se detectó la señal WOW. No es una coincidencia exacta al grado, pero sí lo bastante cercana como para levantar la pregunta: ¿y si la señal WOW y Atlas están conectados? Loeb planea la hipótesis de forma abierta. Quizás en 1977 detectamos una transmisión de la misma civilización que pudo haber enviado o soltado este objeto, o incluso de la propia nave si es que se trata de tecnología. ¿Qué propone hacer Avi Loeb? Lejos de decir la coincidencia prueba algo,
Loeb pide que seamos prácticos, apuntar radiotelescopios hacia Atlas mientras esté en el sistema solar, escuchar de nuevo en la frecuencia 1420 MHz exactamente la del hidrógeno por si vuelve a aparecer una señal parecida a la WOW, explorar además otras frecuencias que podrían usarse para transmisiones tecnológicas y en palabras simples Loeb dice: no tenemos la certeza de que la coincidencia sea intencional, pero ignorarla sería un error. Si un visitante interestelar viene desde el mismo lugar del que una vez recibimos una posible señal, lo lógico es volver a escuchar. Lo que vuelve esta idea tan potente para el público es que conecta dos misterios separados por medio siglo: una señal de radio única, nunca explicada del todo, y un objeto interestelar que muestra comportamientos extraños en brillo, densidad y color. Juntos forman un relato que parece sacado de ciencia ficción. Así que bueno, espero que les haya gustado este especial que les preparé para hoy, por este objeto que realmente está sorprendiendo al mundo, aunque las noticias no están muy abocadas a este tema, pero si pueden investigarlo por su cuenta todos estos días, más que nada ahora a fin de mes que va a pasar por Marte y van a apuntar todos los objetos, todos los observatorios los van a observar porque va a estar más cerca de la Tierra. Investíguenlo, vean videos, porque se viene interesante el tema este del Atlas. Dice Weber, antes de esa noticia pensé lo mismo, porque esa señal y el cometa vienen del mismo lugar. Es una coincidencia muy extraña. Así que bueno, ¿qué teorías tienen? Cuéntenos. ¿Qué puede llegar a pasar? Obviamente este podcast en YouTube y Spotify es atemporal, así que capaz que lo están escuchando en 2026, 27, 28 y el objeto pasó sin pena ni gloria para esa época, o estamos gobernados por una nueva raza alienígena. No lo sabemos todavía. Síganos en redes, síganos en el Instagram, Viernes de lo Extraño, Viernes del E. Cuéntenos sus experiencias, qué opinan de estos temas, sugieran los temas. Pueden escribirme para lo que quieran. Aquí Meralas también en sus redes. Belu, ¿algo más que quieras decirnos? No, ahí Fer tira, es una nave que pasa de largo. Esperemos que si su nave pase de largo. Esperemos, Fer. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. La semana que viene o el próximo programa ya veremos de qué vamos a hablar. Y bueno, más adelante ahí sí les comentaré semana a semana cómo viene el tema del Atlas, de lo que me vaya enterando. Gracias a todos chicos del chat. Nos vemos la próxima. Adiós.